¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, ¿Todo buenas bien? noches, todo bien, todo bien. Ya está aquí con nosotros el diputado de la Nación, Francisco de Narváez, presuntamente posible candidato a gobernador, así que el televoto tiene que ver con esto, lo presentamos ya mismo, así ganamos tiempo y podemos conversar largo y tendido. Presenta el televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Virroy 192. El televoto esta noche tiene que ver con las elecciones del año que viene y estos tres nombres probablemente estén en la oferta electoral. ¿A quién votaría como gobernador de Buenos Aires? Por orden alfabético. De Narváez, 452-5207, Insaurralde, 452-5072 o Gabriel Mariotto, 452-5411. No serán los únicos, tal vez alguno de los tres por ahí no sea finalmente precandidato o candidato, pero es altísimamente posible que efectivamente lo sean. En su caso, sí, decir, perdón. Sí, al número, perdón. Los teléfonos de la producción 451-3900, 451-3900 o 452-0756, 452-0756. Ahora ¿Usted sí. la tercera es la vencida o no hay dos? La tercera es la vencida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitar. No, bueno, vamos a ver cómo va el televoto. Muchas Pero expectativas. la idea es ser candidato otra vez. Sí, voy a ser candidato. ¿Y por qué espacio? Mire, por nuestro partido Unión Celeste y Blanco, y a nivel nacional vamos a conversar con todos los candidatos. Por la sencilla razón que cada vez que la provincia de Buenos Aires ha tenido un candidato de tal presidente o de tal partido, no le fue bien a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo que tenemos que hablar y discutir y acordar es una agenda para la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional. El cargo ejecutivo más importante después de la presidencia de la Nación es el de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y su obligación será defender a los 16 millones de ciudadanos que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a plantear 4 ejes de una agenda. Primero, la seguridad ciudadana. Es una responsabilidad de la Nación, de las gobernaciones y de los municipios. No lo puede resolver solamente un municipio o un gobernador. ¿Cuál es el programa de seguridad ciudadana, que es lo que más aqueja hoy a los argentinos? Segundo, un plan de infraestructura social, agua potable, gas, red de energía, veredas, asfalto, en cada una de las casas de la provincia de Buenos Aires, por la enorme deuda que tenemos. Veredas. Veredas, claro, veredas, los barrios tienen que tener, así como... ¿Pero eso lo va a hacer la provincia, lo tiene que hacer las veredas? Con un plan y un programa nacional que reconoce el enorme atraso que hemos tenido en el tercer punto, que quiere decir la cantidad de fondos que hemos cedido, mal cedido desde mi punto de vista, a la Nación, coparticipación y fondo de reparación histórica del conurbano. Entre estos dos fondos hay 42.000 millones de pesos que a valores del 2014 tendría la provincia de Buenos Aires si no los hubiera cedido o mal cedido en su momento. Esto te saca del déficit. Un 30% del presupuesto, más o menos. El presupuesto es más o menos 200.000. Sí. Y entonces esto te da la posibilidad de gobernar con recursos propios. Y el tercer esquema, el cuarto esquema, es generar 1 millón de empleos. Entonces la pregunta es ¿cómo? Claro. Generando una ley de desgravación impositiva, como lo tiene San Luis, por ejemplo, en donde invertir en la provincia de Buenos Aires tiene un beneficio tributario respecto a los impuestos nacionales, IVA fundamentalmente y ganancias, que permite un shock de inversión. Pero ¿cómo compatibilizamos una cuestión jurisdiccional provincial con un tributo que es nacional? Es decir, eso tiene que estar de acuerdo, porque el IVA es nacional. ¿Cómo desgravamos desde la provincia? Como se hizo en las 4 provincias que lo tiene San Luis, lo tiene San Juan, lo tiene La Rioja y lo tiene Catamarca. Ahora, si nosotros como bonaerenses, con los impuestos que pagamos, estamos contribuyendo en exceso a las provincias que menos tienen, y yo creo en una coparticipación solidaria, creo que en este momento la provincia de Buenos Aires necesita de estos recursos. ¿Para qué? Escuelas, aeropuertos, puertos, autopistas, veredas, agua potable, para reconstruir precisamente lo que debe ser una garantía, que es tener derecho a tener agua potable, a tener una vivienda, a no viajar por una ruta y matarte. Entonces, en ese programa, la ruta 3 debería ser una autopista, la ruta 5, la ruta 7, la ruta 8. ¿En qué condiciones? Primero se hace la autopista. Pero si no podemos hacer los baches. No, un momentito. Primero se hace la autopista y después se pone la casilla de peaje. Acá resulta que las concesiones pintaron las banquinas, pusieron las casillas y nadie hizo la obra que tenía que hacer. Entonces hay que trabajar conscientemente en términos de lo que es la obra pública, que es el dinero de todos nosotros. Pero hacer una autopista requiere una inversión
extraordinaria. ¿Y por qué no la vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires? Porque hay déficit, porque hay dificultades. Bueno, hay déficit porque hemos cedido más plata de la que tenemos que ceder. Pero la coparticipación no puede dar marcha atrás, ¿no? Si no están de acuerdo todos los distritos, ¿y quién va a estar de acuerdo en cederle a Buenos Aires más de lo que hoy tiene? Lo que tenemos presentado es un proyecto que contempla que lo que se está distribuyendo se sigue distribuyendo. El incremento, o sea, el crecimiento, se distribuye con una llave distinta. Después de 7, 8 años, depende del crecimiento, se empardan los 6 puntos que hemos dejado. Son 17.000 millones que dejamos a valor. ¿En cuánto tiempo se podría lograr? ¿Qué estimación hace? Depende del crecimiento, pero en 5 o 6 años se puede volver a poner. No es mañana, nadie está diciendo mañana. Ahora, también la provincia de Buenos Aires tiene que hacer su esfuerzo. Y tiene que tener una mejor capacidad de controlar y de ejecutar la obra pública. A ver, una cuadra de asfalto cuesta 1.100.000 pesos. Más o menos, depende de cuánto hay que nivelar. Y acá en Bahía es más caro siempre, acá le meten un poquito más de sal. ¿Por qué? Porque no tienen presión alguna. Bueno, entonces hay que ponérsela. ¿Y sabe qué? Las fechas que vamos a publicar desde la gobernación no son las fechas de inicio, son las fechas de finalización. Porque nadie más interesado en que se termine, que el vecino, que le ponga así, vamos a tardar 12 meses en pavimentar todo este barrio. Y están contando mes por mes. Y van a tener una capacidad de exigir que eso se cumpla. Sí. Entonces la obra pública tiene que tener gestión eficiente. Bueno, la obra pública siempre en el cartel figura. Cuando se inicia. Sí, plazo de obra, presupuesto, pero a ver, 1 millón de empleos. ¿Direccionado a dónde? Si va a haber alguna política, si bueno, este sector, aquel sector, privados, mire, no públicos. Pues los parques industriales, y yo estaba pensando en los conurbanos, Bahía Blanca, hoy tenemos un problema serio de desempleo. Es la segunda ciudad en términos de desempleo después la de número 1 de la provincia de Buenos Aires. La número 1. Fíjese el dato. Entonces, usted puede, en la periferia de Bahía Blanca, construir un anillo de parques industriales, temáticos. Entonces podemos tener el parque industrial de la metalmecánica, de la agroindustria, de textil, de la investigación y del desarrollo. Entonces usted comienza a generar en ese ámbito escuelas técnicas, capacitación, todo un proceso de generación de conocimiento y valor en donde distintas empresas públicas y privadas o mixtas comienza a tener un valor agregado. Y eso es un multiplicador. Entonces en esos cordones, y hablo en este momento del conurbano, si usamos la Ruta 6, que es lo que fue la General Paz en los años 50, que rodea al Gran Buenos Aires, entre La Plata y Zárate Campana. Son 182 kilómetros de autopista. Si generamos ahí los parques industriales que estamos proponiendo, con una ley de grabación que generen un shock de inversión, ¿qué logramos? Que el conurbano, en lugar de crecer hacia el Obelisco, en donde lo que estamos haciendo es amontonando gente en el cemento en donde ya no hay más, lo hacemos crecer para el otro lado. Entonces una persona, y permítame la geografía, que vive en La Ferrere, en La Matanza, en lugar de estar 2 horas y media viajando al Obelisco para encontrar nada, viaja 20 minutos para el otro lado, tiene una vivienda, tiene trabajo, tiene escuela, tiene seguridad, tiene capacidad de hacer crecer una familia y desarrollarse. Eso es pensar en grande la provincia. Pero suena muy atractivo, pero creo haberlo escuchado, digamos, que quien no tiene el deseo y por ahí hasta el proyecto de lograr un panorama como ese en la provincia de Buenos Aires, pero hasta ahora nunca se ha llegado, ¿no? Es el momento de hacerlo. Pero ¿por qué usted sí y otros no? No digo que otros no, yo digo que es lo que estoy proponiendo, estoy convencido que se puede hacer. No, digo, porque otros no lo han podido hacer hasta ahora. No, lo que pasa es que, a ver, creo que una de las partes del problema, y además hay una cuestión de carácter y de disposición para hacerlo, y de capacidad ejecutiva para hacerlo, es que siempre se llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires condicionado. ¿Por qué? Por una fuerza política que dice, si tenemos los votos de los bonaerenses, ponemos el presidente. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Y si te he visto, no me acuerdo, pagamos durante el tiempo de esa gestión el condicionamiento. Pero no con Macri de presidente, suponga, no sé, no sería nada extraño. El que fuere, nosotros vamos a hablar con todos. Estuvieron aliados. Nosotros vamos a hablar con las presiones de Macri, presidente, si lo fuera, hipotéticamente, y usted gobernador? Nosotros vamos a hablar con todos. Con Cobos, con Macri, con Massa, con quien sea. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque esto viene antes y no después. Se llaman acuerdos políticos sobre una base programática que se hacen antes de una elección y no después de la elección. Esto pone al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que puede, en una condición distinta, no para confrontar con el gobierno nacional, sino para hacer sinergia con el gobierno nacional. Fíjese qué han hecho con la industria del trigo. Destruida. Después de 10 años de experimentar una política que yo creo tremendamente equivocada. Ahora, el 70% del trigo, y en esa zona lo conocemos bien, se produce en la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no debe permitir que se destruya
la industria del trigo. El gobernador de Buenos Aires tampoco debería permitir que una ciudad importante como Bahía Blanca, cada verano, este puede ser particular por la lluvia que hemos tenido en invierno, esté con un problema de abastecimiento de agua. Sí, ahora tuvimos problemas con el agua en la zona alta. ¿Cuándo hace? 48 horas. 3 grados más. ¿Cómo arreglaría lo de APSA, que es un problemón? 400 millones en cañería necesitamos en Bahía. A ver, ¿cómo crecen los países? Y acá voy a poner algo que es disruptivo. Cuando usted tiene equilibrado un presupuesto para pagar los gastos corrientes, como es una familia, las inversiones las hace o con recursos genuinos y generalmente con una parte de crédito. Yo creo que la Argentina tiene que volver al mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Precisamente para solucionar APSA, para hacer las autopistas, para generar el acueducto. Ahora, si pensamos volver a los mercados internacionales de crédito para hacer una gran fiesta, para celebrar lo que ya a nadie le interesa, estamos endeudándonos más. Mal. Paraguay se acaba de endeudar en $1.000 millones a 30 y pico de años. Le ofrecieron 5.000. Uruguay a 33 años, en 4.000 y pico de millones. Bolivia es exactamente lo mismo. Los países crecen con deudas inteligentemente tomadas. No con deudas, insisto, para pagar lo que no se va a hacer. Estas deudas que vienen del año 76 y que ahora Scioli está pidiendo 1.000 millones porque el año que viene le vencen en el 2015 1.000 millones Scioli está pidiendo 1.000 millones porque no ha reclamado debidamente lo que le debió reclamar y exigir al gobierno nacional. Y ahora tiene que pagar el 19,7, le subió el interés. Bueno, entonces son tasas de interés impensables, porque hoy el mundo te presta, creo que Paraguay se endeudó al 6% a ese plazo. Ahora, perdón. La condición de gobernar la provincia de Buenos Aires no es confrontar con el gobierno nacional, pero es pararse en un lugar de preponderancia con el resto de las provincias, y acá no descarto ni disminuyo a ninguna otra, pero la provincia de Buenos Aires tiene un rol central. Es casi la mitad del país, en términos de lo que ustedes quieran, en cantidad de habitantes, en PBI, en los problemas sociales que tenemos. Si hay pobreza en la Argentina, que la hay, y no quiero discutir cuánta, porque entonces entramos a discutir el número, tenemos que lograr, por ejemplo, un programa único de asistencia social. Hay 58 programas nacionales. Cuando usted tiene 58 programas nacionales, ¿sabe lo que tiene? Ineficiencia y corrupción. Hay que tener uno solo, como en Brasil. Con respecto a la educación, en Bahía Blanca tenemos entre SUTEBA, el Centro de Educadores, que es la Federación de Educadores, y ATE, 28 días de paro en los públicos. Los privados pararon 2 días, SADOP. Bueno. 26 días menos de clase en los colegios públicos. Entonces, ¿cuál es la Argentina que usted está describiendo? ¿Los que tienen plata pueden y los que no tienen plata no pueden? ¿Es este el modelo? ¿Usted cómo manejaría ese ¿Es este el modelo? Mire que los gremios docentes son... Sí, perfecto. A ver, lo primero que tenemos que los docentes privados paran en las escuelas públicas y van a dar clase en los colegios privados. Bueno, se puede mantener un sistema educativo con esa condición. Yo creo que en Argentina necesitamos recuperar la capacidad de educar gratuitamente y en la escuela pública. Pero ¿cómo haría usted ante los conflictos con el Primero, replanteando cuál es la currícula. Por ejemplo, generando el doble turno en aquellas zonas en donde se necesita que los pibes estén 8 horas y no 4 horas en las escuelas. Yo creo que hay que evaluar a los maestros. Si estamos evaluando... Pero le paran todo el día. No, discúlpeme, gobernar no es decir que sí, Gobernar no es estar de acuerdo. ¿Si le paran? Porque le van a parar. Perdón, ¿no están parando ahora? ¿Están parando? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero paremos para resolver el problema. Lo que uno no puede, cuando uno está decidido a cambiar las cosas, es gobernar con el sí en la boca. Uno tiene que gobernar con una claridad qué es lo que quiere hacer. Y yo estoy convencido que podemos, después de una gestión adecuada, ordenar el sistema educativo, que es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que conectar las escuelas. No alcanza solamente con regalar netbooks. Tenemos que estar... 5 millones, no es una cuestión menor. Un enorme éxito, pero ¿sabe qué? Las escuelas tienen que estar conectadas. Y ¿sabe qué? Los maestros tienen que estar capacitados para enseñar. Y ¿sabe qué? Los padres tienen que estar involucrados en el proceso de conectividad, como lo ha hecho Uruguay. Yo no estoy diciendo... A ver... Hay una cuestión de magnitudes que por ahí tornan incomparable, me parece la cuestión. Es verdad que la matrícula... Uruguay distribuyó 300.000 netbooks, acá 5 millones y se lo minimiza, digamos, se lo ningunea, se lo pone como una cosa secundaria. Hablar de magnitudes al revés. Brasil logró que 30 millones de personas que estaban en la marginalidad absoluta, casi en la indigencia y en la pobreza, dieran un salto cualitativo y estén en una condición de progreso. ¿Por qué? Porque hubo un solo programa social que se llama Bolsa Familia, que identificaba a cada persona en su capacidad de estar con sus chequeos médicos, con su capacidad educativa, con su capacidad de vivienda, y logró
en 10 años que 30 millones de brasileños dejaran ese estatus. Entonces, por magnitudes podemos hablar de 300.000 o de 30 millones. Yo lo que creo es que muchas cosas ya están inventadas. Lo que hay que hacer es copiarlas bien. Y para mí copiar es una actitud positiva. ¿Qué haría usted con algunas cosas que son presentadas como logros de la gestión actual? La asignación universal por hijo, la ley de memoria jubilatoria, el fútbol para todos. La mantendría. Asignación la mantendría por ley con actualización semestral. Es absolutamente necesario asistir económicamente a las familias que lo necesitan, entendiendo que ese es un proceso para asistirlos a que progresen y no para condenarlos. Fútbol para todos. El fútbol tiene que ser gratuito. No debió ser nunca un derecho de alguien que prepagaba un cable. Ahora, gastarnos, ese es el término, 5.000 millones de pesos para hacer propaganda oficial, no. Yo le vendo esa pauta al sector privado, que seguramente le podremos sacar más plata. Y esos 5.000 millones de pesos los uso para mis escuelas, para los hospitales, para la seguridad, para radarizar las fronteras. Entonces, fútbol para todos, sí. ¿Con pauta pagada con nuestros impuestos para pasar propaganda oficialista? No. ¿Con las retenciones qué haría? Las eliminaría, excepto la de la soja, en términos progresivos y descendientes. Inmediatamente todas las economías regionales. Trigo no, maíz no. ¿Cómo tenemos que recuperarla? ¿Y cómo compensa? Ojo que la cosecha de maíz está ahora no van a sembrar, no se puede sembrar maíz. Y la de trigo, vamos que vamos. Porque ¿cómo compensa en el presupuesto eso? Y seguramente usted está conteste en eliminar el impuesto a las ganancias a los salarios, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo compensa todo eso? Son 50.000 millones, de una determinada escala. A ver, una persona que gana 100.000 pesos por mes tiene que pagar la tasa más alta de impuesto a las ganancias. El que gana 50.000 no. El que gana 50.000 menos, pero el que gana 14.000 o 15.000 seguro que no, que es una jubilada o una maestra. Entonces, la desproporción que hay. Pero uno que gana 15.000 paga 200 pesos de impuesto a las ganancias. Me parece una cosa significativa que le condiciona es que es el principio, es el criterio, no es el monto. No creo, en donde hoy una canasta básica está cerca de 6.000 pesos y el mínimo de jubilados se está aumentando a 3.200, 3.300 por el aumento que viene ahora, claramente tenemos que asistir a quienes más necesitan. Entonces, cuando volvemos al fútbol para todo, la plata del ANSES debería estar exclusivamente usada para aumentar las mínimas a los jubilados. Ahora usted me dice cómo compensamos el tema de las... No, pero se está asistiendo el Tesoro. ¿Perdón? ¿Sabe que están tomando el ANSES para pero, financiar? Diputado, y están emitiendo. Las jubilaciones, digamos, hay una serie de miradas sobre las jubilaciones o el sistema previsional que es importante mencionarlo, me parece. La jubilación mínima, primero, no la ganan todos, la ganan algunos. La jubilación mínima aumenta, como todas, 2 veces por año, cosa que nunca sucedía, con un índice que ha logrado el 30 y pico, siguiendo más o menos a la inflación. Fue por ley, voté esa ley y a veces superándola. La otra, en muchos hogares hay 2 beneficios previsionales y no uno. La otra, de 2,5 millones de beneficiarios, hay 7 millones y va a haber medio millón más cuando salga la moratoria. La moratoria que viene. Digamos, eso es un éxito. A ver, eso es un logro de este gobierno. Haber incorporado el sistema jubilatorio previsional, 5, 6 y con la moratoria tal vez más personas que estaban afuera, es un enorme logro. Lo que yo digo es que debemos focalizar los fondos del sistema para que la mínima, la que fuere, aumente permanentemente, inclusive por encima de la inflación, siempre por encima de la inflación. Creo que ese es el objetivo de administrar los fondos de pensión y los fondos precisamente previsionales. Darle más... ¿Privatizaría usted el sistema? De ninguna manera. No, de ninguna manera. Pero ¿por qué tenemos que convivir con la inflación? No se va a terminar nunca. Porque el gobierno... esto alguna vez se tiene que terminar. Es decir, usted dijo recién, emitir. No, yo no dije... Siempre fue... No, pero están emitiendo. Están emitiendo... desproporcionadamente. Bueno, ¿cómo hacer para que no haya déficit, para que no sea necesario emitir? Como si usted tuviera 2 bolsillos. Cuando usted tiene 2 bolsillos y con uno cobra y con el otro paga, cuando el bolsillo que paga es mucho más del que cobra, comienza a emitir porque el gobierno tiene la potestad de darle la maquinita de billetes. Eso es inflación. El ritmo de emisión, para no ponernos muy técnicos ahora, es altísimo. Viene más inflación, desgraciadamente. Ahora, esta administración supo crecer al 8 al 9%, con un índice de inflación que ni nos discutíamos, era 3% anual, no era un tema de discusión. Ahora estamos cayendo al 2 o 3% y la inflación está
35, 40. ¿Cómo llega al 40? Si las consultoras más enconadamente enfrentadas al gobierno dieron 1,7, 1,6 Frigerio. No, el índice del ¿Cómo Congreso llega al 40? El índice del Congreso fue 2,47, o sea, 2,5. ¿Y por qué ese sí es el que... Y porque cuando uno lo lleva a los 12 meses... ¿Pero por qué el del Congreso es real y los demás son mentirosos? ¿Usted le cree al INDEC? No al INDEC, pero Todesca da el 1,7, Frigerio, presidente del Banco Ciudad, del 1,6, bueno, del compendio, Miguel Benda del 1,6. El compendio de las consultoras. Pero las consultoras tienen otros intereses, que les conviene que haya inflación, que les conviene que... Pero hay inflación, Carlos. Hay inflación, claro. En el 2001 había menos inflación que hoy, ¿se acuerda? Había menos inflación que hoy. Sí, seguramente. Con lo cual la inflación sola no es la única variable a tener en cuenta. En el 2001 estábamos mejor que ahora. No es lo que no. Ahora tenemos una variable casi tan grave como la inflación, que es el desempleo. ¿Qué te dice la gente por la 25 había, ¿Qué Francisco, te dice? 25 pero no, a 7, 9 o 9,6. 25 había. 7 o 9, sí. Tomando los planes sociales como empleados. ¿Usted considera que una persona que recibe un plan trabajar es un empleado? No, pero tiene una asistencia. Perdón. ¿Lo consigue como bueno, es una transición. Si los criterios son tan flexibles que una persona que le damos un plan trabajar no lo contamos como desempleado y lo estamos condenando a no trabajar, eso no es un criterio de desempleo. Eso es un criterio de condenar a esa persona porque recibe un cheque y no tiene ninguna necesidad o vocación de encontrar un trabajo. No creo en ese sistema social. Lo que sí creo que una mamá... Cuando usted está prejuzgando que la gente que recibe esos pocos pesos no tiene vocación de hacer nada más por su vida. No lo puede hacer porque pierde el subsidio. Y cuando van a pedir un empleo... Si busca empleo tiene que ser considerado como desocupado y en los índices del INDEC no ¿Pero qué te dice, a ver, una persona que tiene un aserradero? Mire, yo necesito gente. La gente me pide trabajar en negro, porque si no pierde el plan trabajar. ¿Ese es el sistema que queremos? Yo quiero una Argentina de pleno empleo, una provincia de pleno empleo. Pero esa provincia de pleno empleo lo que tiene que es garantizar un ingreso mínimo a aquellas que lo necesitan verdaderamente. Porque usted y yo conocemos madres de 30 años con 7 hijos que no es justo decirle vaya y consiga un trabajo porque no lo puede hacer. Lo que sí le podemos decir a esa señora, que a sus hijos los eduque y los sane y los prepare en un camino de trabajo y de esfuerzo para que puedan progresar. Yo creo en ese país, creo en esos valores. Ahora, no creo... ¿Usted cree que el gobierno lo hace por perverso? Este gobierno es un perverso. Este gobierno ha llevado adelante el asistencialismo social para condenar una cantidad de personas en una condición de vida absolutamente indigna, que no se lo merecen. Y también ha cambiado la vida de un montón de otra gente para mucho mejor, ¿no? Es decir, hay gente que ha crecido en sus posibilidades enormemente en los últimos 10 años, ¿o no? Sí. Porque alguien compra los autos, alguien viaja al exterior, alguien se mueve por el país, es muy alguien fácil, tiene los créditos. Somos 40 millones de habitantes. ¿Alguien le va bien? Somos 40 millones de habitantes. Hay 4 millones de argentinos, más o menos poco más de la familia tipo tiene cuatro personas, más o menos 1 millón de familias de las 10 millones de familias argentinas, es más o menos lo que tenemos 10 billones de viviendas, que están por encima de las crisis, les va bien siempre, o están en un nivel adquisitivo, a veces están arriba, y van a los shopping, compran y viajan y el dólar vale más, pero hay otros 36 que no. Y de los 36, 12 están en condición de pobreza. Entonces, cuando yo miro el país, miro 40 millones de ciudadanos. No miro quienes se van a Miami, miro quienes están acá, porque los que se van a Miami tienen que pagar todos los impuestos del mundo y declarar por qué pueden estar en Miami. Pero los que están acá recibiendo un subsidio condenatorio, lo que les tengo que dar es una condición de enseñar, de educarse, de conseguir un trabajo, de conseguir una vivienda y de progresar. Yo creo en el país de los valores que tenemos que recuperar. La educación es la base de la sociedad que tenemos que reconstruir. El trabajo es la base del progreso y el esfuerzo. Recuperar significa que alguna vez hubo. ¿Cuál es el modelo, digamos, en la historia argentina que usted tuvimos observa? Una Argentina de una educación pública de calidad. Y la educación pública argentina era reconocida en el continente y en el mundo, en todos los niveles. La cantidad de ciudadanos de otros países que vinieron a educarse, sobre todo en el nivel terciario en la Argentina, es fabuloso. Creo que hoy, además de que las pruebas PISA lo muestran, hemos tenido un enorme deterioro. Los extranjeros vienen igual a estudiar acá. Sí, es verdad. Yo creo que ahí deberíamos poner la mirada. ¿La ciencia argentina no cree que ha progresado? ¿Usted tiene una mirada tan negativa? No, yo creo que hay... Mire, lo que pasa que... 36 millones de gente yo tengo una mirada crítica sobre esta administración. Yo no creo que esta es una década ganada. Tengo reconocimientos puntuales, como hemos hablado, del sistema social, pero creo que cuando uno mira a la sociedad, mira el todo.
no solamente una parte. Bueno, se nos va el tiempo. Gay, ¿va a ser candidato a intendente en Bahía? Héctor Gay. Mire, nuestro espacio como con Santiago Nardelli, con la senadora Miriam Moirano, está preparada para gobernar la ciudad de Bahía sin ninguna duda. Y vamos a ir viendo más adelante cómo y con quién. Entonces sí. Una última pregunta. En Bahía Blanca se vendían hasta hace poco 30 kilos de cocaína desde la cárcel. No hablamos de la droga. Yo permanentemente hablo de la necesidad de combatir el narcotráfico y el sistema carcelario provincial y nacional. Hay que darle vuelta como una media. Uno de los programas que vamos a llevar adelante es la construcción de presidios modernos con capacidad de 1000 camas, con un servicio que permita, en términos de cómo conviven esas personas, pero un proceso de rehabilitación. Cuando usted ve la influencia que está teniendo el narcotráfico en nuestros barrios, en nuestra juventud y no tan juventud, y escucha a algunos funcionarios de esta administración diciendo que quieren despenalizar la droga, le anticipo... ¿Usted no quiere? No, de ninguna manera voy a votar en contra. No estamos en condiciones de avanzar esto, que en la discusión del pizarrón está fenómena, y yo entiendo que una persona que tiene un proceso de adicción es una persona enferma que necesita ser asistida. Ahí no coincide con Uruguay. No, ¿sabe qué? No, Uruguay está haciendo, y se lo titula, un experimento. También el estado de Washington y de Colorado en Estados Unidos lo está haciendo. Y Uruguay tiene hoy, en las encuestas, podemos creer o no, más de 68% de los uruguayos que no están de acuerdo en que esa ley prospere. Es sumamente complejo determinar. La ley ya está. Sí, claro, pero si esa plantación de cannabis que usted tiene en el balcón de su casa es para uso personal, se lo vende al vecino, se lo vende a los amigos. Entonces, si nosotros, como Estado Nacional, no podemos controlar que quienes van a una cancha de fútbol sea el equipo visitante, me dice cómo vamos a controlar si el narcotráfico es para uso personal o para que se le llene exactamente un barrio de gente que no tiene que estar a través de los dealers. Entonces no estamos en condiciones. Es mentira que la Argentina está en condiciones de legalizar el consumo. Creo que es un error por no conocer lo que está pasando en la calle. En la teoría, en el pizarrón, fenómeno. Vamos a la calle, le puedo asegurar que no es la realidad. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Después vamos a ver cómo dio el televoto. 5207 ahora. El televoto de esta noche tiene que ver con 3 posibles candidatos a gobernador de Buenos Aires por orden alfabético. Así están: de Narváez, Insaurralde o Mariotto, el actual vice de la provincia. 452-5207, 452-5072, 4, el otro no lo veo. 52-54-11. Así es. Siga llamando, tenemos más temas todavía, mitad del programa por delante, no nos va a alcanzar, así que hasta las 11:30 nos queda. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Atentamente, Estela Maris. Control remoto inteligente. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, baby. You can't touch this. Espera, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad.
Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Lainez y Parera. El Peregrino, el mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Te invitamos a disfrutar una noche a pleno show y diversión. El jueves 21 a las 22 canta Fernando Medori. El show y la diversión abren sus puertas para vos. Vení a Bingo Bahía, divertite a lo grande. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, como de costumbre entusiasma mucho lo que tiene que ver con las elecciones. El televoto está muy nutrido, mucha participación, así que lo reiteramos una vez más. Medio redundante, pero lo reiteramos, ahí nomás. De Narváez, Insaurralde o Mariotto, ¿a quién votaría como gobernador de Buenos Aires el año que viene? Porque posiblemente estos candidatos estén 452-5207, 452-5072, 452-5411. Miguel del Bajo Rondó dice: no estamos mal, el gobierno ayuda mucho, no está de acuerdo con De Narváez. Oscar de Sánchez Elía: en los últimos 15 años un trabajador estuvo mejor que la actualidad, en los últimos 10 años fueron los mejores para la gente de la construcción, dice Oscar. Y Lito de Pedro Pico dice que le van a mandar un saludo a los empleados de Casa Tía. Sí, aquí desde Villamitre, Literas está enojado porque se llevaron 10 patrulleros, se tendrían que haber llevado todos, si no agarran a nadie, y cada vez hay más robos. Es cierto. Oscar de Sánchez sería de Narváez: ¿en qué colegio se educó? ¿Público o privado? Mari de Universitario: no me avisaron que venía el Mesías Colorado, dice. Y desde Ingeniero White, Selva dice: nos tienen olvidados, ni delegado tenemos, es todo un desastre. ¿No? Se fue. No sabía. Vos decís que no hay inflación, vos. No digo que no hay inflación, digo que en el 2001 no había tanta inflación como ahora, estábamos fenómenos. Digo que no es el único aspecto a considerar. Pero bueno, Carlos, pero sí, es importante. Menos, pero, sí, ¿cómo no? Es importante. Pero en el 2001 había menos inflación. Te come el bolsillo, te come el monedero. ¿Me escuchaste lo que te digo? Te estoy escuchando. En el 2001 había menos inflación que ahora. Sí. Y era un panorama un poco más desolador, me parece. No, por ahí. Sí, mucho. Ojalá que vuelva. No podemos comparar. Yo digo que la inflación tenemos que atacarla, porque si no, empezamos con 3, después seguimos con 6, después con 14, después con 18. Ahora. Clarín te pone la tapa y La Nación, que es el 40 este año. No importa, Clarín yo ni lo compro, ni lo leo, no me interesa. Pero la lógica es esa. Si hay inflación y tenemos que hacer algo, porque la gente pierde poder adquisitivo en términos reales, puede comprar menos que hace. Pero dicen es el 40. No, capaz que no. Pero lo bueno sería que sería el 5, como dijo él. Pero sí, pero cuando lo van a hacer? Cuando estaba Kirchner, el 3% anual, crecía al 9%. Pero van a regularla, ¿sabes cómo van a hacer? Van a achicar gasto público. Gasto público es la asignación, gasto público es todo lo que ayuda a la gente que menos tiene. Y por ahí va. La gente que menos tiene, si suben las cosas también pierde, Carlos. Si se van a endeudar, preguntarle. Pierde la gente también. Está bien, pierde, pero preguntarle a la gente cuándo. Alguien te lo ha dicho ahí. Que han sido unos años muy buenos estos. Pero eso no se discute. El tema es que no es. A ver, los 10 años no son estos dos últimos de inflación. Ahora ha habido más inflación. Ahora llega más y te lo arregla. No, yo no estoy. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ayer lo viene Lisandro. Digo Leandro, me confundo, a Ganusa le digo Leandro y a vos te digo Lisandro y es a la inversa, porque los dos fueron a la audiencia pública, yo hablé con ambos. Viene de San Cayetano, se ha tomado la molestia de llegarse hasta aquí, recién bajado del auto, audiencia pública por APSA,
fueron a decir lo que querían, pero la onda viene ahí como en cualquier momento Scioli firma el decreto y chau, ¿no? Se planteó toda la realidad de la empresa, la realidad de Locava y obviamente los consumidores y usuarios a través de los distintos representantes, ya sea concejales, asociaciones de consumidores, en el caso nuestro, OMIC, hicimos los planteos y qué es lo que veníamos viendo. Uno tiene 6 meses a cargo de la Oficina de Defensa del Consumidor, hemos hecho una evaluación hace poquito y uno de los temas era la relación con APSA, los reclamos diarios, en qué consisten, cómo se ha trabajado en ese sentido, y en cierta forma fue plantear, que lo hemos hecho por escrito, eran tantos los oradores que dejamos el escrito por secretaría donde constaba toda la información, y sobre esa base estuvimos presentes en la audiencia del día de hoy. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque, digamos, el aumento depende de un decreto que pueda firmar el gobernador en el momento que crea oportuno. ¿O tiene que esperar indefectiblemente esa otra audiencia pública que ordenó que se haga? Hoy se logró la primera audiencia pública. Sí, la primera. El juez contencioso administrativo de La Plata determinó una nueva audiencia pública. Se cumplirán con estos pasos. Obviamente que hay organismos encargados de determinar este procedimiento de aumento de tarifa, encargados de accionar judicialmente con la representación de intereses colectivos, como es el Defensor del Pueblo, que hoy presidió la audiencia pública, mismo Locava, que puede rever la situación, mismo el Ejecutivo, en el caso de tomar en consideración todo lo que se ha dicho en esta audiencia y lo que se dirá en la próxima. Todavía el panorama es incierto, obviamente que como usted planteaba, un decreto del gobernador puede poner en funcionamiento. Pero que no se firmará mañana. No, pero como le digo, hoy estuvo muy bien representada la voz de los usuarios, de los consumidores, y también dejar plasmado el compromiso de los vecinos de Bahía Blanca, que tienen un alto grado de compromiso con el uso responsable del recurso, con un alto índice de cumplimiento, y eso es importante que las autoridades lo conozcan y lo tengan en cuenta. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿El problema es el aumento o la calidad del servicio? Porque, a ver, está mucho más caro el gas, el agua no es cara. No. Porque aparte dice, pagamos el agua, es el agua y la cloaca, no es cara. Ahora, es malo el servicio, me parece. ¿Cuántos cortes de agua hay más o menos en Bahía? ¿400? Nosotros lo que podemos dar fe de lo que ha pasado en los primeros 6 meses, hemos tenido 75 reclamos de cortes de pérdida de agua, de la vía pública, de roturas de pavimento, de vereda, desde borde cloacal. Sobre eso hemos gestionado contra la empresa y hemos podido resolverla a 43 vecinos esos inconvenientes. Ahora, en estos últimos días hemos visto... sigue rompiendo. Exacto, en estos últimos días hemos visto que algunos de los que se habían solucionado, en ese seguimiento que hacemos, se han vuelto a tener el desperfecto. O se rompe, por ejemplo, el hospital italiano, viste que solucionaron y ahora a 100 metros se explotó el caño otra vez. Por eso, después también todo lo que es sobrefacturación, la factura que le llega a muchos vecinos de 1.500, 2.000 pesos. Y sí, llegan, porque hay problemas a veces que los medidores no pueden medir la realidad, el medidor tiene 30, 40 centímetros bajo tierra, entonces no hay una... ¿Pero más de 1.000 pesos de agua paga? Sí, mucha gente, que lo que hacemos nosotros es decirle, y esto es importante replicarlo, el reclamo es ante la empresa y ante el organismo de contralor. Con ese número de reclamos nosotros vamos acompañando al vecino y haciendo la gestión y que le den una respuesta acorde. Que el OCAVA además lo mantenemos nosotros con un 4% de la facturación, ¿no? Para mantener el organismo regulador, el OCAVA, se lleva un 4% de cada factura. Pero es uno de los temas pero es uno de los temas que nos preocupa, porque hoy la OMIC cumple una tarea de recepción de reclamo y el OCAVA, que es el organismo encargado de llevar adelante esta tarea, no lo cumple. Entonces, la función y lo que queremos, una de las propuestas que vamos a llevar adelante, que venimos conversando no solamente con OCAVA, sino también con los otros organismos de servicios públicos, es trabajar articuladamente para nutrirlos de recursos humanos, para que puedan colaborar en esa consulta inmediata al vecino. ¿Cómo se hace? Bueno, la OMIC funciona muy bien, las prácticas supervisadas con la Universidad Nacional del Sur. 6 alumnos de la carrera de abogacía avanzados están en la oficina durante todo el año, se van rotando, tipo una pasantía, y nos colaboran y nos ayudan, y permitimos que esos alumnos que son de Bahía Blanca o de la zona vayan con un conocimiento sobre la materia. Bueno, una de las propuestas que nosotros tenemos es: no vamos a resolver porque nuestra competencia, insisto, es limitada. Sí podemos asesorar, acompañar y buscar mejores canales de recepción para el reclamo del consumidor. Y en ese sentido vamos a trabajar, y venimos trabajando para que exista una propuesta de abrir mayores canales de atención a los usuarios, los consumidores, y después, bueno, las decisiones sobre la prestación del servicio y un montón de cuestiones de sanciones dependerá del mismo CAVA y de ya sea
gobierno nacional, provincial y municipal. Es decir, que hay problemas con, no sé si en algún sector, con sobrefacturación del servicio de agua y cloaca. En general, en cualquier barrio puede tocar. ¿Puede tocar en cualquier barrio? En cualquier barrio. Un 10%, un 5%. 1000 mangos. No, sé, pero en número, de usuarios, nosotros en números hicimos 158 gestiones, de las cuales 23 están en curso de resolución. 13 fueron negativas para los consumidores y 122 resolvieron positivamente para el consumidor, logrando en la masa más de 98.000 pesos que se han ahorrado los vecinos de Bahía Blanca en pagar. ¿Le reconocieron ahí? Sí, le reconocieron 98.000 pesos. Más de 98.000 pesos en conjunto. conjunto. Omar Sarce es el encargado de Derechos Humanos de la municipalidad. Y el caso del nieto de Estela Carlota, el nieto 114, Estela Olavarría, haciendo su tarea docente en el Conservatorio Municipal de Música, ha generado un extraordinario revuelo, mucha expectativa. Todo parece indicar que el apropiador, el que entregó al nieto, es un hombre que ha fallecido, Francisco Aguilar, que fue candidato de Unión Pro del partido de Narváez, un candidato concejal suplente, digamos, no era relevante, un hombre de la rural, del club hípico, un terrateniente, un tipo de buen pasar, muy reconocido en ciertos círculos privilegiados de Olavarría. Acá en Bahía hubo mucha repercusión, digamos, cuando apareció el nieto 114, hubo gente que quiere saber su origen, que se vinculó con ustedes. Sí, nosotros hemos tenido una respuesta importante en estos días. Ya veníamos trabajando nosotros desde el mes de junio con una actividad de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Eso a nosotros esa difusión nos permitió contactarnos con gente que apareció y consultó en nuestras oficinas, y vimos desde ese momento, y luego se potenció un poquito también con el hecho de Guido Ignacio, que de estos últimos días. Nosotros lo que queremos decir es que prácticamente a diario hay alguna consulta. ¿Acá en Bahía, a diario? En Bahía, sí. De gente que tiene dudas sobre su identidad. Con dudas sobre su identidad. ¿Y ustedes qué pueden hacer por ellos? Nosotros podemos desde ahí, luego de la capacitación que tuvimos con la INADI, con el CONADI, generamos una pequeña legajo con los datos. Es necesario que la persona comparezca, vaya, que nosotros agradecemos obviamente la confianza, porque imagínense que cuando la persona llega hay un relato que a veces es conmovedor para nosotros. Tenemos que estar... Garantizan privacidad y reservan eso. Y lo que sí necesitamos es, si está la decisión, es una copia de su documento nacional de identidad. ¿Cómo si está la decisión? Si está la decisión de que la CONADI intervenga en la posible... La decisión del interesado. ¿Y la decisión la puede tener o la puede adquirir en ese momento? No, ¿ya puede venir con la decisión tomada o no? Sí, lo que nos está pasando es que un altísimo porcentaje de gente va con la decisión tomada. ¿Sí? Sí, lo que le está faltando en ese momento es completar unos pequeños pasos que nosotros queremos. ¿Y hay alguna carpeta iniciada ya? Sí. Sí, hay carpetas iniciadas. Sí. ¿Y la decisión tomada qué es? ¿Haces un control de, por ejemplo, un análisis de sangre? La decisión tomada es armar el legajo, que es el documento, una copia del documento, una copia de la partida de nacimiento, una declaración de conformidad para que la CONADI intervenga y investigue. Y un pequeño relato de por qué sostiene que tiene dudas con su identidad. ¿Tiene que haber un relato? Sí. A partir de ahí, los datos nosotros los enviamos a CONADI y no tenemos desde ese momento más contacto con esos datos, porque la CONADI... ¿Y la persona tampoco pasa por la oficina nunca más? Y hasta ahora no. Ajá. O sea, todos los que han pasado generaron ya queda en manos de la CONADI. Metodológicamente en la CONADI. ¿Por qué? Porque el caso puede ameritar una toma de muestra de sangre o no. Nosotros esos datos, a partir de ahí, no manejamos más. ¿Por qué puede no ameritarlo? ¿Porque no hay evidencia? Porque no hay el relato, quizás la fecha no coincidente. ¿Es gente toda de Bahía Blanca o viene de la zona? Gente de Punta Alta, alguna de la zona, sí. Y una cosa que perdón. Necesitaría aclarar. Aclaramos que es para aquella gente que sostenga o piense que algún familiar suyo ha desaparecido durante el en la dictadura militar, y que ha nacido en ese periodo de tiempo, ¿no es cierto?, entre el 76 y el 83. Lo que por ahí también hemos recibido algunas consultas es por gente que tiene dudas de su identidad, pero anteriores que pueden ser... ¿Dónde se diligencia eso? Bueno, ahí tiene que haber una intervención judicial. Nosotros
que puede ser una duda por la identidad, por algún puede ser alguna adopción ilegal. Bueno, eso no, Omar, ahí no llegamos. ¿Y la gente va sola? ¿Van solos o van acompañados? Es decir, mayoritariamente, ¿van solos? Yo diría que es un 90% que van solos. El 90% solos. Sí. ¿Y ahí van más hombres que mujeres? Más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. ¿Estiman que los dos varoncitos nacidos en cautiverio acá en el campo de concentración La Escuelita podrían estar apropiados acá en Bahía o no se puede decir ni sí ni no? La verdad que... ¿No tienen ustedes ninguna evidencia más que la que es pública para todos? No, nosotros obviamente esperamos con el trabajo nuestro, más el trabajo que vienen realizando también los organismos dentro de derechos humanos en Bahía Blanca desde hace muchos años, que en algún momento aparezca alguien en Bahía Blanca. Lo que sí garantizamos y queremos dejar muy en claro que la reserva de los datos es total. Es total, claro. Bien, ¿dónde es tu oficina por si alguien quiere allegarse o teléfono? La oficina de Salsina 65, Hall Central. Palacio. Ahí en informes lo van a guiar hasta la oficina. Yo dejo un teléfono que es el 459-4000, interno 2176. Y horario de atención al público municipal. Estamos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Vamos con el televoto de Qué nuevo. datos esto, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Y los de APSA, todo ha sido muy potente hoy. Así que 98.000 pesos recuperados por los usuarios. Exacto. Por gestión de la OMIC. Sí. Por eso hay que quejarse, ¿no? Ayuda. Vamos a ver el televoto, candidato a gobernador. A ver si estas fueran 3 opciones. ¿A cuál elegiría usted? De Narváez, Insaurralde o Mariotto. Allí están las 3 opciones. Y quería mencionar antes que se me olvide, antes de la pausa, y después vamos a hablar del Frente Amplio UNEN. Mañana van a inaugurar en la Universidad del Sur el nuevo edificio en el campus allí de Altos de Paligüe del Departamento de Ciencia de la Administración. 15 millones de pesos de inversión genuina del Estado. Lo que pasa es que no se ve porque estás arriba en Paligüe, ¿no? Un Estado que no gasta en educación. Bueno, acá se equivocó y puso 15 millones por un edificio formidable. La pausa, la última por hoy, hablamos un poco más de política local. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Mejorar el tránsito es fácil. Si dicen máxima 40, no pases de 40. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. Profértil, nutrientes para el campo. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Busilachi anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilachi, Laines y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlengui, de trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Te invitamos a disfrutar una noche a pleno show y diversión. El sábado 23 a las 2, a pedido del público, vuelve la imperdible noche de karaoke. No te la pierdas. El show y la diversión abren sus puertas para vos. Vení a Bingo Bahía, divertite a lo grande.
Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos. Vamos a retirar el televoto ya por última vez y mucha gente participando, candidatos a gobernador. No serán los únicos, acá hay gente que va a tener otro candidato que no es ninguno de estos tres seguramente, ¿no? De Narváez, Insaurralde o Mariotto, si estas fueran las opciones, ¿cuál prefiere? El Frente Amplio UNEN también tendrá el suyo, que no es ninguno de estos, supongo. Que tan raro es todo. Seguro, no, en todas bueno, con De Narváez se vieron. Ustedes no, ustedes estuvieron con De Narváez, ¿no? Los radicales. Los radicales, sí. Hace 4 años. Bueno. El Frente Amplio UNEN está medio enrarecido a nivel central. ¿Cómo repercute acá eso, Carlitos? No, acá no, felizmente no está repercutiendo esta situación, pero esta discusión que se genera en los espacios políticos no es exclusividad de UNEN. Estamos construyendo espacios políticos nuevos y bueno, esto genera discusiones. Fíjese que el primer candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria hoy se está por ir por Massa. Digo, hay una discusión en todos los ámbitos políticos para consolidar definitivamente frentes electorales con potencia y por supuesto personalidades como las que tenemos nosotros con Macri sí o con Macri no, eso es una cosa muy de fondo, muy fuerte. No, pero eso fíjese que ya está resuelto, si excepto uno de los dirigentes, el resto se ha expresado muy claramente. Pues decir que nadie quiere, salvo que Lilita. Salvo Lilita, que ha expresado sus reservas y que hay que discutirlas también. Yo no estoy de acuerdo en integrarme con Macri, pero bueno, hay que darse un marco de discusión de estas cosas, que es saludable por otra parte. Es más saludable que se discuta que lo resuelva alguien con el dedo, es cierto, ¿no? Pero es una experiencia que no tiene líderes. Que es raro. ¿Por qué? Porque no hay ningún líder único en fauna. Porque puede ser una virtud, puede ser un defecto. Bueno, probablemente en la historia de la política argentina, que ha estado siempre marcada por fuertes liderazgos en los partidos políticos o en los espacios, esta es una experiencia distinta donde todavía no emerge quiénes van a ser el candidato a presidente, y después esta discusión que menciona Favaro es una discusión obviamente porque hay muchas cuestiones que creo que hay que dirimir. La primera es obviamente si el Frente FAUNEN está hoy con posibilidades concretas de ganar una elección para romper con este falso dogma en la Argentina que el peronismo es el único que puede gobernar y la alternativa al peronismo es el mismo peronismo. Esta es una cuestión. La otra cuestión, que en esto yo tengo una ligera diferencia con Carlos. Andrés de Leo responde a la coalición cívica, ¿no? Sí, claro. Decía que indudablemente que Carrió ha planteado esto. Carrió nunca ha planteado con Macri. Carrió lo que plantea es ampliar esta discusión para potenciar este frente y ganarle, porque ella entiende que es muy difícil si no ganarle. La alianza hizo lo mismo, ¿no? Para ganarle al peronismo. No, por supuesto. Por eso digo, a ver, es una experiencia. Lo que sí yo rescato son dos cosas. Primero es que lo que Carrió propone es que no sean los dirigentes y mucho menos quienes se autoproponen o se proponen por sus espacios políticos como precandidatos a presidente a que decidan con el dedo de quién debe estar y quién no debe estar, sino que sean las asambleas de los partidos. Y en ese sentido sí he escuchado yo expresiones del socialismo, del GEN, pero por ejemplo el radicalismo no ha definido orgánicamente cuál debe ser el perfil, y de hecho yo creo que hay más de una persona. Bueno, de hecho hay dirigentes radicales en distintos distritos del país que ya han acordado con Marcelo González de la Unión Cívica Radical. Bueno, Sanz está más proclive a aliarse con Macri y Cobos más reticente. Sí, creo que en realidad, como decía Carlos, es más proclive a poder debatir esto. Y esto que plantearon ustedes, que no hay un liderazgo dentro del mismo grupo. Bueno, y a diferencia justamente de la alianza, que fue netamente una alianza electoral, bueno, acá justamente lo que ha habido es un acuerdo básico de programático, y esto hace que justamente no haya un liderazgo total. Esto se dirimirá justamente en las internas abiertas. ¿Y por qué tanto a nivel nacional y no pensar también en la provincia? Porque en la provincia, digamos, es un distrito fundamental. Totalmente, y de hecho hay nombres para pelear la provincia, porque es como que a nivel nacional sí se puede, pero dejan de lado la provincia. Esto creo que justamente no suenan nombres. No, pero esto es justamente lo que uno debe plantear
a tratar de hacer ver, vender, como se dice en la jerga política, digamos, bueno, un programa distinto y no la votación de nombres, porque después criticamos justamente... Es que todavía de programa ni hablan, digamos, tampoco. Pero se han planteado 10 puntos básicos y sobre eso se están haciendo jornadas en forma permanente. No, hay trabajos bien serios donde se rescatan desde el tema educativo, tema de salud, digamos, muy claramente en ese sentido. Pero bueno, tiene una divulgación todavía muy amplia. No, pero además, a ver, faltan 15 meses. Como para las generales, pero para dirimir la candidatura faltan 12 meses. 12. En este país 12 meses. Sí, pasan muchas cosas. Muchísimo, sí. Pero muchísimo. Yo lo mencionaba en la radio y lo aludía a Favaro, que justo había escuchado. Yo decía, ¿qué dirá? Porque Hermes Wiener sería la pata, hasta por nominación, Partido Socialista, el ala más progresista por ahí de esta alianza. Y que vine a escucharle decir, creo en la mano invisible del mercado, que eso especial Alzogaray, Cavallo y todo el mundo... Adam Smith. Claro, el padre del liberalismo. ¿Cómo les toca eso o no importa? No, yo por supuesto que no estoy de acuerdo con eso y creo que es un error político porque está demostrado que el mercado es un instrumento que no sirve para generar y distribuir riqueza, sino que sirve para concentrar riqueza, por eso está el Estado para distribuir. Yo creo que fue un error como cualquiera puede cometer. No, pero se equivocó, el tipo piensa eso. Está bien, dijo, no sé yo votaría a Capriles si fuera venezolano, el tipo piensa eso, no es que... Está bien, muy bueno, es un problema de Wiener, yo no estoy de acuerdo. Pueden ser otros también, pero bueno, yo cuando empecé a militar por una persona que fue presidente que decía, no sigan hombres, sigan ideas, porque los hombres se equivocan. Y bueno, también esto decía, pasa. El liberalismo es el zorro libre, el gallinero libre, comiéndose la gallina libre. Esa es la mano invisible del mercado. Exactamente, coincido totalmente, Carlos, con eso. Yo no estoy a favor del mercado, ni mucho menos. ¿Ustedes, Andrés? Bueno, a ver, nosotros tenemos una postura que entendemos que debe ser, además de una herramienta electoral para las próximas elecciones, yo creo que el desafío es tratar de consolidar poder territorial a lo largo y ancho del país y además tener también un margen, digamos, por lo menos proyectarse en el tiempo. Si no, será una experiencia electoral más condenada al fracaso, ¿no es cierto? ¿No les parece que hacen demasiado hincapié en el tema de la corrupción, el tema del adesentamiento? Y eso solo es una cualidad necesaria pero insuficiente, digamos. Sí, eso no le transforma la vida a la gente. No, por supuesto. Yo creo que el espacio político, además de pensar en la República, en consolidar instituciones, en muchas cuestiones que hacen falta en la Argentina y son necesarias e imprescindibles, creo también que hace falta transmitirle por lo menos a la gente confianza que se puede gobernar la Argentina. Pero por eso digo también, si nosotros pensamos que UNEN debe ser una herramienta electoral de cara al 2015, a mi juicio es un error muy serio, porque además gobernar no debe ser producto de una elección coyuntural, tiene que ser justamente de un trabajo que se proyecta en el tiempo. Y esto que yo digo del poder territorial, yo miro el caso de Brasil. Si Lula no hubiera insistido y hubiera sido perdurado en el tiempo durante tantas elecciones que fue derrotado, hubiera sido imposible que cuando llegó a la presidencia hubiera podido hacer la presidencia que hizo. ¿Por qué? Porque no hubiera tenido esa consolidación territorial. Yo creo que UNEN tiene esa cuestión. Pero si no vamos a la alianza, donde fue un éxito electoral y un rotundo fracaso en la gestión. Bueno, es un desafío, no debe ser en el corto plazo. Lo que vos mencionabas respecto del programa para mí es muy importante, pero también, yo digo, a veces hacer un programa no es tan complicado, presentar un proyecto y demás. Lo difícil es consolidar gestión y sobre todo consolidar confianza con la gente. Brevemente, ¿Lilita es una carga para el resto de los partidos que integran el FAUNE? Porque hace estos acting, agarra la manotea la cartera, se las toma, yo creo que hay que aceptar. Y se me pegó como un macho. Aceptar y reconocerse desde la diferencia, desde la diversidad, creo que eso está bueno. Y no, yo creo para nada que tenga que ser ni es una carga para nadie. Al contrario. Bueno, ya vamos a hablar largo y entendido también porque pronto ahí van a empezar las definiciones acá, ¿no? Sí. Candidatos Bahía, locales. Porque en Bahía también, es decir, nació en provincia, en Bahía también van a empezar, ya están hablando. No, sí, estamos hablando, nosotros tenemos... Para Bahía.
Sí, tenemos reuniones periódicas de UNEN y la posibilidad de ampliar UNEN también, bueno. ¿Vos quiere decir eso? ¿No? Sí, claro. También. Bueno, muchas gracias por haber venido y por la espera. Bueno, muy amables. Bueno, Marcelo González, Andrés de Leo y Carlos Favaro. Televoto esta noche, ¿cómo dio? Presenta el resultado del televoto. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. De Narváez, 78,7, Insaurralde 4,2, Mariotto 17,1, elecciones 2015. ¿A quién prefiere para gobernador de Buenos Aires? Contamos a la gente el perfumito que tenía, De Narváez. Viene ahí. Vive bien. Es diputado de la Nación en ejercicio y gana un buen salario. Aunque no se note diputado. ¿No? Porque no, de diputado no. Insaurralde tampoco, hay más o menos, como que si no lo fueran, pero bueno. La que trabaja es la diputada Linares. Siempre está el marido. No, pero siempre se ocupa de cosas, digamos, por lo menos lo hace saber. Tal vez si yo lo haga, se ocupen y no detrás. Bueno, digo de los locales, ¿no? Bueno, gracias, de nuevo. Hasta la semana que viene.